Esta clase es la segunda parte del análisis externo en vigas simplemente apoyadas. Vamos a hacer ahora un ejercicio en donde se trata de encontrar el valor de las fuerzas de reacción en vigas que tienen dos voladizos en los dos extremos. El ejemplo es este, en donde la viga es de 7 metros de largo, tiene dos apoyos, A y B. El apoyo A vemos que es una articulación, el apoyo B es un rodamiento. Sin embargo, las tres cargas activas son solamente cargas en el eje Y. Por lo tanto, RA y RB son fuerzas solamente en el eje Y, son reacciones solamente en Y. Y como ya lo comenté, el problema nos exige conocer el valor de esas reacciones RA y RB. Vamos a hacerlo nuevamente por los dos métodos, método gráfico, método analítico. Para el método gráfico hay que determinar una escala de distancias y una escala de fuerzas. Sugiero la escala de distancias 1/100 y la escala de fuerzas donde un centímetro son 5 kilonewton, 5 kilogramos, perdón, dado que aquí la unidad es el kilogramo. El primer paso consiste en dibujar a escala el sistema que vemos a la izquierda, trazar las líneas de fuerzas que pasan por cada fuerza, incluyendo por las reacciones, y acto seguido trazar la línea vertical de fuerzas en las que confluyen los vectores que actúan en el sistema, dibujados a escala. Vector 1, que en este caso será un vector de 4 centímetros, el vector 2 de 2 centímetros, el vector 3 de 6 centímetros, porque tiene esa correspondencia en kilogramos, y sus extremos del 1 al 4. Marcamos un polo cualquiera o arbitrario, los rayos del 1 al 4 que van contra ese polo. Y aquí es muy importante, sobre la línea de acción de RA marcamos el punto A. Y desde el punto A, una paralela al rayo 1 que corta la línea de fuerzas F1. Es un poco ir en sentido contrario a lo habitual. De este último punto, una paralela al rayo 2 que corta la línea de fuerzas F2. Desde este punto, una paralela al rayo 3 que corta la línea de fuerzas F3. Y de este punto una paralela al rayo 4 que corta la línea de fuerzas F4. Mejor, la línea de fuerzas de RB. Y allí marcamos el punto B. Trazamos una recta de A a B y desde el polo O una paralela a dicha recta AB que corta la línea de fuerzas en el punto I. De I a 1 es el valor de RA que medido a escala equivale a 23.75 kilogramos. Y RB será el vector que va de 4 a I, que medido a escala da un valor de 36.25 kilogramos. Hagámoslo ahora, comprobémoslo ahora analíticamente. Para eso planteamos un punto de referencia, en este caso el punto A, y fijamos ecuación de momentos con respecto al punto A. La fuerza F1 con respecto a hace un momento negativo porque hace que la viga gire en sentido contrario a la manecilla del reloj. Por lo tanto, será menos 20 por 1.5, su distancia al punto de apoyo A, más 10 por su distancia, que es 1, menos RB por su distancia al punto de apoyo A, que es 4, más 30 por su distancia al punto de apoyo A, que será 5.5. Ecuación de primer grado, se despeja RB y nos da un valor para RB de 145 kilogramo metro, el valor del momento, que dividido por la distancia me da un valor para RB de 36.25, que es el valor que ya se había obtenido gráficamente. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tendremos que RA más RB da 60 kilogramos, por lo tanto RA es igual a 60 menos 36.25, me da un valor para RA de 23.75. El método analítico valida, complementa, también puede reemplazar el método gráfico siempre y cuando haya un manejo suficiente de álgebra básica y ecuaciones de primer grado. Miremos ahora una variación y es cuando tenemos cargas que ya no son verticales, sino que son cargas inclinadas que actúan sobre una viga. Para eso ejemplifiquemos el caso número 2. Una viga AB de 14 metros de largo apoyada en sus dos extremos, sometida a tres cargas puntuales como vemos en la figura.
5, 7 y 3 kilonewton, pero con ángulos de inclinación de 120, 75 y 45. Aquí, ¿qué es lo primero que hay que reconocer? Y es que, dado que las cargas son inclinadas, con que una lo fuera ya bastaba, pero en este caso las tres son cargas inclinadas, en las reacciones vamos a tener reacciones en X y en Y, pero solamente habrá reacción en Y en el punto de apoyo B, porque es un rodamiento, es un rodillo. Y ya lo mencionamos en la clase pasada. Los rodillos solamente producen respuestas en Y, mientras que las articulaciones, como el apoyo A, sí produce respuestas en X y en Y. Por eso tenemos que dibujar en este caso dos reacciones, una reacción horizontal en X en el punto A y una reacción vertical en Y en el punto A, mientras que el punto B solamente se queda con la reacción en Y, o RBY o RB a secas. Vamos a resolverlo también gráficamente para poder entender cuál es el mecanismo que nos permite encontrarlo. Analíticamente será mucho más complejo. Aquí vamos a hacerlo solamente por el método gráfico y partimos de escoger la escala de fuerzas y la escala de distancias. Escala de distancias 1/100, escala de fuerzas 1 centímetro es 1 kilonewton. Y empezamos por el mismo paso que hemos hecho anteriormente, y es dibujar este sistema de escala de distancias y dibujar las líneas de acción de las fuerzas, tanto de RA como de RB, como las líneas de acción de las fuerzas que actúan de 5, 7 y 3 kilonewton respectivamente. Ahora, como las fuerzas que actúan no son verticales, tenemos que hacer un sistema que respete la propiedad de cada vector. Entonces, el vector de 5 kilonewton se dibuja con su línea de acción a 120 grados con respecto a X por derecha, con magnitud de 5 kilonewton, es decir, de 5 centímetros. Del extremo 2 de este vector 1, una paralela a la línea de acción de F2, con magnitud 7 kilonewton, es decir, 7 centímetros que termina en 3. Y desde el punto 3, paralela a la línea de acción de F3, inclinación 45 grados y magnitud 3 centímetros, que son 3 kilonewton. Ahora encontraremos la resultante, que ya sabemos cómo sacarla, pero vamos a tratar de obtener primero las componentes de las reacciones en A y en B, tanto verticales como horizontales, en este caso la horizontal en A. Para eso marcamos un punto cualquiera o polo arbitrario a la derecha del diagrama de fuerzas y trazamos los rayos desde los vértices, desde los extremos de los vectores del 1 al 4. Son 4 rayos. Y nuevamente aquí vamos a empezar marcando un punto A, pero este punto A ya no lo vamos a marcar sobre cualquier punto de la línea de acción de RA, sino que lo vamos a marcar el punto A exactamente donde confluyen las fuerzas RAX y RAY, es decir, exactamente encima del apoyo. Aquí sí es importante que el punto A esté allí, donde confluyen las fuerzas XY de la reacción en A. Y desde ese punto A, una paralela al rayo 1 que corte la línea de acción de la fuerza 1. Y de este punto, una paralela al rayo 2 que corte la línea de acción de la fuerza 2. De este punto, una paralela al rayo 3 que corte la línea de acción de la fuerza 3. Y de este punto, una paralela al rayo 4 que corte la línea de acción de RB. Marcamos el punto B, trazamos la recta que va de A a B y ahora en el diagrama de fuerzas del lado derecho levantamos desde el punto 4 una línea recta vertical y trazamos una paralela desde el polo O a la recta AB, que cuando se corta con dicha vertical marca el punto I. Sabemos que de 4 a I es el valor de RB. Y ahora de I a 1 es el valor de RA. Pero no es RAX ni es RAY, es RA, que es diagonal, que es la fuerza que resulta de la RAX y la RAY. Pero ya sabiendo su inclinación y su magnitud, es muy fácil saber cuánto vale RAY y RAX. ¿Por qué? Porque hacemos una proyección de la fuerza RA sobre el plano Y obtenemos que RAY vale 66.41 kilonewton
y una proyección del vector RA sobre el eje de las X y obtenemos que RAX vale 1.35 kN. Y con eso conocemos las magnitudes de las componentes X y Y de reacción en A y la componente RBY. Ahora, si queremos saber por dónde pasa la resultante, tomamos el primero y el último rayo, encontramos su punto de intersección y por ese punto trazamos una paralela a la resultante, que la resultante se obtiene por la conexión entre los puntos 1 y 4 del polígono de fuerzas. Por ahí pasará la resultante y podemos saber que esa resultante total del sistema tiene una magnitud. Y esa resultante eventualmente podría reemplazar los puntos de apoyo A y B y servir como soporte con su inclinación y su magnitud a todo el sistema de la viga. Y finalmente, hagamos un tercer ejercicio donde vamos a calcular respuestas en A y en B de una viga apoyada, pero que en este caso está siendo sometida a una carga distribuida. Muy bien, la viga AB tiene 12 metros de largo y en sus primeros 8 metros del lado izquierdo con respecto al punto de apoyo A que está en el extremo, opera una carga distribuida de 12.5 toneladas por metro. A partir de el punto donde termina esa carga distribuida, es decir, de la distancia 8 metros hasta el extremo B, que son otros 4 metros, no hay carga. Igual, el problema nos pregunta por el valor de las reacciones en A y en B. Primera cosa que se observa es que no hay respuesta en X, solamente respuesta en Y, porque no hay carga activa inclinada o en Y o en X, solamente hay carga vertical, por lo tanto solamente hay respuesta vertical en A y en B. Pero esa respuesta obviamente es diferencial. Entonces, vamos a hacerlo gráficamente, escogemos escala de distancia y escala de fuerzas. Vamos a decir que 1 centímetro es 1 metro para hacer escala 1:100 y que en fuerzas 1 centímetro son 10 toneladas. Ahora, el primer paso, ya metiéndonos con el desarrollo del ejercicio, será, además de dibujar el sistema a escala, encontrar la Q total. ¿Qué es la Q total? La Q total es la carga total, porque la Q minúscula, que es 12.5 toneladas metro, nos habla de una carga distribuida, es decir, que por cada metro lineal hay 12.5 toneladas de carga. Si son 8 metros, entonces habrá que calcular la Q total, que será el producto de 12.5 por 8. Es decir, la Q total son 100 toneladas. Esa carga la consideramos que está actuando a 4 metros del punto A, porque la resultante se ubica en la mitad de la carga distribuida. Si la carga distribuida opera durante 8 metros, la resultante de esa carga distribuida está situada a 4 metros. Entonces es un ejercicio con una carga de 100 toneladas que la dibujamos a escala en el diagrama de fuerzas del lado derecho. Es decir, usamos un vector de 10 centímetros porque 1 centímetro son 10 toneladas. Y marcamos un polo de fuerzas a la derecha y en este caso únicamente dos rayos, los rayos 1 y 2, los extremos 1 y 2. Y nuevamente marcamos sobre la línea de acción de RA el punto A y trazamos desde ese punto una paralela al rayo 1 que se corte con la línea de acción de la resultante Q total. Y de allí, de ese punto, una paralela al rayo 2 que se corte con la línea de acción de RB y se marca el punto B. Se traza la recta AB y desde el polo O una paralela a dicha recta que corta la línea de acción del sistema en el punto I. Del punto 2 a I tenemos el valor de RB, que es 33.33 toneladas, y de I a 1 el valor de RA, que es la diferencia de 66.66 toneladas. Y con eso terminamos el ejercicio.